¿Ya? Ya. Ah, ya. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Hoy presentaremos el origen de las coordenadas polares. Los integrantes de nuestro grupo son Joao Díaz, Bárbara Mancilla, Paula Pozo y Nicolás Rivas. Y junto con Bárbara realizaremos la presentación. Bueno, el uso en la vida diaria de las coordenadas polares, un ejemplo claro es la descripción del lenguaje de las abejas, el cual refuerza la siguiente afirmación. Cuando una abeja ha encontrado un lugar lleno de alimento, vuela de nuevo hacia la colmena, participa el aroma y danza sobre la superficie vertical del panal. La abeja aquí recorre una distancia hacia el frente, luego vuelve en un semicírculo al punto de partida, recorre de nuevo el tramo recto, describe un semicírculo en la dirección opuesta y así sucesivamente va alternando regularmente. Y el número de recorridos por unidad de tiempo es lo que señala la distancia y es lo que podemos ver en la imagen. Ahí tenemos 4 imágenes, bueno, 4 momentos en los cuales la abeja va desde el alimento hasta la colmena, luego vuelve al lugar de alimento, después se va hacia el sol y así. Está representado en 4 situaciones distintas. Bueno, lo que nosotros debíamos investigar era el origen de las coordenadas polares, lo cual vamos a preguntarnos qué son las coordenadas polares. A continuación, mi compañera les va a presentar una actividad. Le doy el paso a ella. Sí, antes de empezar con la formalización de cada concepto, vamos a ver si las afirmaciones que ponemos aquí son verdaderas o falsas. La primera es si las coordenadas polares son un sistema de coordenadas tridimensional. Aquí si alguien quiere participar y decirme si cree que es verdadero o falso, bienvenido sea. Claro, la idea es que más o menos de lo que han investigado ellos, sin saber quizás el origen de las coordenadas, la idea es que puedan tener una noción o alguna idea de si esta afirmación que sale acá es verdadera o es falsa. ¿Verdadera? ¿Verdadera? ¿Alguien tiene una opinión distinta? Una opinión. ¿No? Ya, vamos a explicar si era verdadera y falsa. Bueno, esta afirmación es falsa porque es un sistema de coordenadas bidimensional. Oh, me equivoqué. Bueno, para explicar por qué la afirmación que decía mi compañera era falsa, las coordenadas polares son el plano en el que cada punto del plano P se determina por un ángulo respecto a un eje que pasa por el polo llamado eje polar y una distancia R medida desde el polo. Aquí en la imagen se puede ver un poco más claro. Las coordenadas polares de un punto se definen en el plano de la siguiente forma. Se fija un punto origen llamado polo y una semirrecta con origen en O que se denomina eje polar. Para determinar el punto P que se ve en la imagen, es suficientemente indicar la distancia del punto al polo, en este caso R, y al ángulo de rotación O, desde el eje polar al segmento que indica ahí, que es OP. Bueno, es verdadera o falsa si el origen de las coordenadas polares lo introdujo Jacob Bernoulli en 1961. ¿Qué dice el público? ¿Será verdadero o será falso? ¿No? Bueno, Verdadero. vamos a ver. Verdadero. ¿Verdadero? Sí, yo digo todo verdadero. Bueno, esta afirmación también es falsa porque la Oh. introdujo Isaac Newton. Bueno, el origen de las coordenadas parte, como dice mi compañera, fue introducida por Isaac Newton
en el año 1671 y por Jacob Bernoulli en 1691. Bueno, ahora vamos a proceder a hablar sobre las personas importantes en en el origen de las coordenadas polares, todo esto según Boyer y según Coolidge. Bueno, el primero y el más importante, como lo dijimos anteriormente, que las coordenadas fueron introducidas por Isaac Newton. Isaac Newton se le atribuye o se le debe atribuir el mérito por ser el descubridor de las coordenadas polares. Newton es el primer escritor que visualizó las coordenadas polares como un medio de localización de cualquier punto en el plano, pero al parecer no llegó lejos en su desarrollo. Boyer le señala que al parecer es él quien origina las coordenadas polares, en el sentido donde representa a X e Y como las distancias de un punto variable de dos puntos, o también se pueden denominar polos, y escribe la relación que tienen para los óvalos de Descartes. Ahí, en la afirmación de Descartes, se encuentra el radio de las fluxiones, y de ahí luego se hace una segunda ecuación respecto de lo que son las coordenadas polares. Aquí mi compañero les va a explicar un poco más, Joao Díaz, un poco más de Isaac Newton en cuanto a las coordenadas polares. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, como decía mi compañera, Isaac Newton se le atribuye el mérito de ser el descubridor de las coordenadas polares. Pero sin embargo, a quien se le señala como el principal descubridor es a Jacob Bernoulli, que lo veremos a continuación. Bueno, a Jacob Bernoulli se le atribuye ser el principal descubridor de las coordenadas polares. ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué dicen? Yo digo que es falso. Es falso. Yo también digo que es falso. Ya, bueno, esta es verdadera. Pues fue él el principal personaje que usó, fue el principal personaje que usó de ellas. Claro, como dice mi compañera, y como lo dije anteriormente, se le señala como el principal descubridor de las coordenadas polares. Esto solamente y únicamente por haber hecho uso de ellas. Bernoulli plantea medir las abscisas por el arco del círculo fijo y las ordenadas radialmente por las normales. De esta manera, él ve un medio de localizar cualquier punto en el plano. Ya, ¿esta afirmación es verdadera o falsa? Se le atribuye la invención de las coordenadas polares a Gregorio Fontana en el año 1978. ¿Qué creen? Verdadero. Ya, esa sí es verdadera. Bueno, a Gregorio Fontana se le atribuye la invención de las coordenadas polares en 1978. La idea se le debe a Fontana, pero este fue un nombre que fue usado por varios autores italianos en el siglo XVIII. Por lo tanto, no sabemos con exactitud quién habrá hecho esos aportes o a quién se le atribuye realmente, sino que es como un nombre que fue usado por varias personas. Claro, aquí, bueno, todo esto va en relación a la opinión que tiene Boyer respecto de estos personajes acorde a las coordenadas polares. Pierre de Varignon interpreta la ordenada como el arco orientado y la abscisa como el radio vector. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero.
Bueno, esta es falsa porque la ordenada corresponde al radio vector y la abscisa corresponde al arco orientado, que corresponde al ángulo polar. Pierre de Varignon. Bueno, es quien desarrolla y extiende el uso de las coordenadas polares. Él interpreta la ordenada como el radio vector y la abscisa como el arco orientado correspondiente al ángulo polar, como dijo mi compañera. Eh, Aparte de esto, Pierre logra la clasificación de las espirales obtenidas a partir de las curvas algebraicas, tales como las parábolas e hipérbolas de Fermat. Y quien realizó un esquema en el plano de coordenadas usando el radio vector y la ordenada fue Euler. ¿Es verdadero o es falso? Falso. ¿Falso, dice usted? Sí, falso. Bueno, nosotros decimos que es verdadero. Sí, Kat, es verdadero. Ok. Bueno, a pesar de que a Jan Bernoulli no se le atribuía el mérito de ser inventor de las coordenadas polares, hizo uso de ellas y sugirió un esquema en el plano de coordenadas donde utilizaba el radiovector y la ordenada. Y así él lograba un arreglo entre el sistema rectangular y polar, donde ahí fue cuando usó la palabra cartesiano para referirse a la geometría basada en el sistema de coordenadas y luego interpretó esto como la determinación de la ecuación curva dada por una propiedad asignada. Bueno, y Leonhard Euler es el tratamiento definitivo de las coordenadas polares fue dado en su última versión, fue dado por Leonhard Euler en 1748. Él fue el exponente principal de las coordenadas polares, donde combinó los puntos de vista de Newton y Hermann. Hermann nosotros no lo mencionamos en la PPT porque los personajes que mencionamos anteriormente estaban respecto a la opinión de Boyer. Entonces, Boyer no mencionó a Hermann como uno de los principales personajes o de los más importantes en relación a las coordenadas polares. Otro matemático también importante, al que no solo se le debe la idea de coordenadas polares, sino que también fue el que proporcionó el nombre de ecuación polar, es Gregorio Fontana, que fue el personaje que mencionamos anteriormente, ya que él fue el primero en estudiar analíticamente las curvas de una forma, y esto como consecuencia de una impresión definitiva de las ideas y del tratamiento inspirado en Euler. O sea que Euler tenía la idea de coordenadas polares y Gregorio Fontana fue quien le proporcionó el nombre a la ecuación y él fue quien estudió analíticamente en base a lo que tenía en este momento Euler respecto a lo de las coordenadas polares en la versión actual. Y bueno, tenemos una pequeña actividad, la cual consiste en que, bueno, le vamos a pedir a nuestros compañeros, al que quiera participar obviamente, que saque su teléfono. Yo voy a mostrar unas preguntas, estas son de selección múltiple. Se supone que en base a lo que vieron en la diapositiva, la idea es que se haga una pregunta, van a tener unos minutos para contestar y luego de eso van a poder responder. Y antes de pasar a la actividad, queremos saber si tienen alguna duda, consulta, algo que quieran preguntar, que quieran ver de nuevo, etcétera. Este es el momento de hacerlo. Pregunto al tiro al final de la actividad. Estimadas. ¿Ahora? Como quiera, es que lo que pasa es que la actividad consiste como en que si es que prestaron atención al PPT, puedan responder las preguntas. Ya, hagamos la Sí. actividad mejor y después, bueno, voy a hacerlo a modo de observación. A ver cómo
pregunto al tiro mejor, ¿ya? ¿Puedo? Bueno, sí. Ya, mire, si se puede devolver, ustedes presentaron 2 Bernoulli. El primer Bernoulli, antes de este, antes, ahí. No sé si alguien puede explicarme a qué se refiere, dice, se le debe señalar como el principal descubridor de las coordenadas polares por haber hecho uso de ellas. Ya. Bernoulli plantea medir las abscisas por el arco de círculo y las ordenadas radialmente por las normales. ¿A qué se refiere con esto? No sé si me lo pueden explicar. No, bueno, ustedes no pueden escribir, pero a lo mejor tienen algo escrito al respecto, algún dibujo, donde para poder entender qué es el arco de círculo fijo, a qué círculo se refieren, y las normales a qué cosa. Bueno, aquí Jacob dice que lo que pasa es que se refiere a una ecuación de la parábola escrito como y es igual a L de X. Y ahí es donde se cuestiona qué tipo de curva se podría generar si las abscisas midieran el largo de la circunferencia de un círculo fijo y las ¿Cuál es el largo de la ordenadas circunferencia de un círculo? ¿Cómo? Usted dice el largo de la circunferencia de un círculo, ¿a qué se refiere con esa medida? A lo que sale en la ecuación que tiene de la parábola. Lo que pasa es que, a ver, Jacob no hace como un dibujo en cuanto a, para explicar a qué se refiere con el arco de círculo y fijo. Él lo menciona como, por decirlo de alguna forma, como identificando un punto y en base a ese punto se refiere al círculo fijo, Ya, pero, que está denominado en las abscisas. Ya, a ver si entiendo. Tomamos un punto que está en el plano, un punto cualquiera, ¿ya? A partir de ese punto se genera una circunferencia con un cierto radio en torno a ese punto, o ese punto pertenece a la circunferencia, o ese punto está fuera de la circunferencia. ¿Me entiende? O sea, si usted, a ese punto al que hace referencia, repito, ese punto pertenece a la circunferencia, está al centro de la circunferencia, o sea, ¿es el centro de la circunferencia o ese punto está fuera de la circunferencia? Está dentro de la circunferencia. No es el centro, es un punto, o sea, está en la circunferencia. Cuando hablamos de estar en la circunferencia, estamos diciendo que el punto pertenece a la circunferencia, está en la orilla, digamos. ¿Eso? No, está en el centro. Mire, a ver, lo que pasa es que, a ver, pongamos en el caso, por ejemplo, funcionan como el compás. Uno tiene un punto y Ya. al abrir el compás Ujú. se fija otro punto. Ya. Ya. Cuando uno va girando, el recorrido que deja la circunferencia, a Ya. eso se asimilan las coordenadas polares, que de hecho es muy parecido a lo que mostraba acá de las abejas. No sé si se fija que, por ejemplo, aquí la colmena tiene como el centro. Entonces la abeja recorre el alimento ¿Usted y... puede mover el puntero dentro del dibujo o no? ¿Usted? Sí, Ya, ahí lo ve ya. el mouse. Sí, vemos, está chiquitito, pero se ve. ¿Dónde está Ya. la abeja? Está aquí. Esa es la colmena. Empieza aquí en la colmena, claro. Ya, Va hacia el alimento. ya. Entonces, como este punto, como le expliqué recién, es como abrir el compás y el caso del alimento. Si la abeja, como está dando, le explicamos, era una danza, va dando vueltas, 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 como está aquí arriba, Ujú. y esa hace una, bueno, es que tienen distinto, lo puede hacer en círculo, octante, pero si lo hiciera en círculo, quedaría como esto. Ya. La abeja está al centro y el recorrido que deja es a lo que se define como coordenadas polares, porque están ubicados, se supone que esto está ubicado en un plano, Ya. no está Ya. como en el aire. Entonces, el punto, en este caso, de lo que me había preguntado, Ujú. La abeja la está en el centro. circunferencia de un círculo fijo, en este caso sería esto, que está aquí. Ya, ok. ¿Y cuál es la normal? ¿A qué se refiere con la normal, Bernoulli? Mire, vuelva al Bernoulli
Y después, si quiere, volvemos a este círculo para que usted nos ayude a entender lo de la normal. Dice, Bernoulli plantea medir las abscisas que son las del eje X, ¿no es cierto? Por el arco de círculo fijo y las ordenadas, o sea, las Y, radialmente por las normales. No entiendo eso de ordenadas radialmente por las normales. ¿A qué normales se refiere? De las ordenadas normales. Es que, a ver, en verdad no es como que no especifica que algo sea, por poner un ejemplo, normal y anormal. Fue como una manera él de explicar lo que eran ordenadas y abscisas del orden eje X e eje Y. No estaban de hecho, nosotros al principio preguntamos si era tridimensional y no, especificamos que el plano era bidimensional. Okay. Entonces, más que nada se refiere a eso, no se refiere como a algo que sea normal o anormal. Ya. Ok, avancemos. Bien, avancemos. Si quieres hacemos la actividad nomás. Ya. Bueno, necesito, si es que los demás compañeros quieren participar, sería genial si es que o sea, que respondan o a través del chat, que pregunten. Si es que pueden participar. Usted nos indica qué hacer, ¿sí? Claro, o sea, es que, como le digo, quiero saber si es que mis compañeros quieren participar de la actividad. De ser así, tienen que abrir Kahoot En el celular. en su teléfono. Yo les doy un código. ¿Nos puede dar las instrucciones para yo hacerlo? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que entrar? Okay. Las personas que quieren participar tienen que tomar su teléfono y escribir en internet, ahí lo escribió mi compañera, Kahoot. Ya, espérenme. Kahoot. Chicos, todos háganlo por favor, please. Todos entren, que no sea voluntario. Ya, Kahoot. Ya, ahí le va a decir que ingrese un PIN. El PIN lo voy a dejar escrito en el chat. Está un poquito lento. Ya, Game PIN. Okay. Dice ahí. Ya, el PIN es 381912. Ahí igual lo dejé en el chat. 1912. Ya, ok. Enter. Sí, ahí le pide un nombre, el nombre que se quiera poner. Ya, perfecto. Ok, go. Nickname. Ya. Ya. Ya, ahí vamos a esperar a que entren las personas. Ustedes pueden chequear si yo ya estoy adentro o no. Mire, está Cata, Francisca y Cicatriz. Yo soy Francisca. Ya. No sé si alguien más va a querer participar. Chicos, por favor ingresen. Necesito saber la capacidad de personas que están ingresando a esto. Entonces, todos los demás participen. Bárbara, Paula, Catalina, bueno, ustedes. Felipe, Joao, Nicolás y Scarlett. Entren, por favor. Ya, ¿estamos listos o no? A ver, Felipe está ahí. Cicatriz, ¿quién se puso cicatriz? Joao está.
¿Está listo? A ver. Don Joao Díaz ya entró. Sí, ahí voy. Están todos, parece, ¿o no? 1, 2, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, bueno, y la persona que está hablando que obviamente no va a jugar, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya, estamos listos. ok. ¿Están viendo, cierto? En la Ya, la pantalla. primera dice, ¿con qué palabra definirías mejor las coordenadas polares? Y aquí tienen que responder del teléfono, la alternativa que ustedes crean. Ya, ya. ¿Ok? Tenemos que esperar a que pase el tiempo y luego de eso van a salir la respuesta correcta, las que respondieron los demás. Y aquí, bueno, aquí pueden preguntar, hacer, decir el que respondió mal. Si tiene alguna duda del por qué respondió eso, lo podemos nosotros contestar en base a eso. Ujú. Oh, me equivoqué. Ya, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o que le expliquemos nuevamente, si es que no entendió, eh, algo respecto a la pregunta que sale en la pantalla. No, yo no tengo duda, no, estoy de acuerdo. Ok. Cata, dime. Consulta. No fue en delante cuando preguntó si se veía, que había respondido. Ah, ok. Gracias. Ya, entonces, ¿no hay ninguna pregunta? ¿No? Yo por lo menos no. Sí, ¿por qué plano, compañera? Bueno, porque la palabra que mejor define las coordenadas polares es plano, porque, a ver, en el sistema de las coordenadas polares, la posición de un punto, o sea, lo que pasa es que la definición de coordenadas polares es ubicar un punto en el plano por dos números, uno que indica la dirección y otro que indica la distancia. Entonces, si por ejemplo, si yo ubico solo un punto y no especifico en qué parte lo quiero mostrar, no definiría las coordenadas polares. En cambio, si buscamos una palabra para que se pueda entender mejor las coordenadas polares, nosotras creemos que es el plano. Ahora, podríamos haberle puesto un plano bidimensional para que así se entienda que solamente tiene el eje X, el eje Y. Pero lo que mejor define a las coordenadas polares es un plano, porque es ahí donde se trabaja las coordenadas polares. Ya el punto, la distancia y la dirección son como lo siguiente a. O sea que, por ejemplo, puede existir el punto, puede existir la dirección, puede existir la distancia, o en este caso el ángulo y el eje, pero si no existe el plano, no se va a entender que son coordenadas polares. No sé si quedó un poco más claro. Sí, Sí, sí. compañera, muchas gracias. De nada. Ujú. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, ¿a quién de los siguientes personajes se le atribuye la invención de las coordenadas polares? No puedo cambiar la respuesta que marqué, me equivoqué, no puedo. No, No, profe, no se puede cambiar. Oh, qué pena. claro, por eso damos un minuto para que lo piensen bien, lo lean bien, recuerden bien cuál era la respuesta y marcar. Ok. Bueno, el personaje que claramente se atribuía a la invención de las coordenadas polares era Gregorio Fontana. ¿Alguien tiene alguna duda, quiere hacer una consulta o alguna opinión respecto a la pregunta anterior o a esta pregunta? ¿No? Ok. Por lo menos estoy aquí.
Ya. Vamos a la siguiente entonces. ¿En qué año fue dado el tratamiento definitivo de las coordenadas polares? A ver si tienen buena memoria con los números. Bueno, el año en el que fue dado el tratamiento definitivo fue en el año 1748. Ok. Y bueno, eso ha sido nuestra presentación. Espero que les haya gustado y nuevamente vuelvo a preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, algún comentario, opinión? Todo es bien recibido. Ujú. Ok. Bueno, eso sería nuestra presentación, profe. Ya, muchas gracias. Ya, a ver. Primero vamos a hacer algo que se llama, a ver, la evaluación final la defino yo y obviamente la voy a definir en función de la rúbrica que les envié y otros elementos y los otros elementos respecto de percepción y todo lo demás. A ver, ¿qué me interesa que hagan? Yo voy a primero hacer la siguiente observación. Los integrantes del grupo en esta parte no tienen que opinar, no tienen que hablar, no tienen que definir, no tienen que defenderse, porque ninguna opinión, ni de sus compañeros, ni mía, es un ataque hacia ustedes. Es más bien, van a ser observaciones de tipo constructivista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una primera parte que va a ser evaluación de pares, donde yo le voy a pedir a alguno de los integrantes del curso, bueno, son poquitos, pero que emita un juicio respecto de cómo percibió él la presentación o ella la presentación, y que dé una nota. Eso lo hago solamente para ver la percepción del resto de los compañeros. Después de eso viene una autoevaluación de alguien del grupo que hable por el grupo. O sea, en el fondo, una persona del grupo va a decir, bueno, yo profesora me pondría un 6 y estas son las argumentaciones de por qué pondría un 6 al trabajo en equipo que nosotros realizamos. Después de eso, les voy a dar una evaluación inicial, porque después tengo que analizar en detalle el tema de la rúbrica, porque yo después les mando los puntajes en la rúbrica, pero eso lo hago después, digamos. Pero es una evaluación verbal, donde yo les voy a hacer algunas observaciones respecto a lo que expusieron, tanto positivas como negativas, y en función de eso, pero insisto, la idea es que ustedes no se tienen que defender frente a las observaciones, porque son observaciones y percepciones, ¿de acuerdo? No es más que eso, ¿ok? O sea, ustedes no tienen que hablar de lo que pasó en el backstage, nada, ni hablar de que el compañero estaba a cargo de esto otro y no lo pudo hacer o alguna cosa por el estilo. Ustedes solamente escuchan las observaciones porque esto les va a servir en futuras presentaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces ahora yo le voy a pedir a alguno de ustedes que diga la evaluación de pares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, ¿quién llegó más? Bárbara, Joao, la Paula, Nicolás, Scarlett. Scarlett,
¿Está ahí? ¿Puede hablar, Scarlett? ¿Puede hablar Scarlett? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, fantástico. La idea, Scarlett, es que usted me diga, a ver, yo le pondría a la presentación de mis compañeros tal nota y por qué. ¿De acuerdo? Quiero que sean bien objetivos, estimados, porque esto es como una práctica para ustedes también, para que sean capaces de evaluar, o sea, traten de evaluar de la manera lo más objetiva posible. ¿Ok? Ya, Scarlett, ¿qué nota le pondría a sus compañeros y por qué? No se asusten porque la nota final la pongo yo, solamente para saber cuál es la percepción que ustedes tuvieron del trabajo de sus compañeros. Scarlett, la escuchamos. Scarlett, váyase al baño a hablar, digo yo. Ah, ya, lo está escribiendo. Yo voy a escribir lo que dice, yo voy a hablar por Scarlett. Dice un 6,6, igual entré tarde, pero por lo que pude ver está bien su presentación. Ya, un 6,6. Ya, dado que a la Scarlett no puede explayarse más, vamos a quedarnos ahí. Ya, evaluación de autoevaluación, evaluación del grupo. Necesito que una persona hable por el grupo, no tienen que hablar todos. Un representante y diga qué notas se pondrían como trabajo en equipo. Gracias, Scarlett. Chicos, Bárbara, Paula, ¿quién va a hablar? Estimados, necesito que uno de ustedes hable. Joao, Bárbara, Paula, Nicolás. Ah, me están debatiendo. Ah, ok, ya comprendo. Espero entonces.